Vale. Y bueno, vamos a empezar ya, ¿vale? Bienvenidas y bienvenidas al curso práctico de gestión de proyectos sociales. Nos complace daros la bienvenida, ¿vale? Y esto es un programa que se desarrolla en el marco de la Iniciativa de Derechos Humanos Emergentes y Actualización de Derechos, desde un enfoque de ciudadanía participativa. Es un curso que cuenta con la colaboración de la Dirección General de Derechos Humanos y de Cultura Democrática de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Doy paso a Patricia Viviana Ponce. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, más que, más que tomar los ejercicios que me habéis mandado, que muchísimas gracias a quien los ha enviado, voy a hacer un repaso sobre los puntos del ejercicio. ¿Sí? A ver, darme un segundito. Aquí, esto, documentos. Vale, vamos a ver. Documentos de trabajo. Esto no, esto lo pasamos para aquí. Vale, 24. Y curso de proyectos. Bien, entonces, el 17 de septiembre. Bien, vamos a ir viendo. En principio, espera, este estaba hecho. Jennifer, voy a coger el que no está perfecto. Uno, nadie que tome, ninguna de las personas que ha hecho el ejercicio que lo tome como algo, como una crítica a lo que haya hecho. Vamos a hacer una cuestión general. Vamos a ir hablando sobre una cuestión general de forma tal que cada uno pueda ir viendo los fallos que pueda haber tenido o las situaciones que tenga que mejorar. También es muy importante, por favor, quien no lo haya podido hacer, que coja el anexo 3, la descripción del proyecto, y ahí lo vamos a ir viendo. Cuando dice ámbito de actuación, en este punto, Andrea, tú también me interesaría mucho que me controlaras un poquito quien tiene que levanten la manito, cómo hacerla, porque cuando tengan una pregunta, igual yo no les estoy viendo porque estoy viendo otra parte de la Vale, pantalla. yo De lo esa gestiono forma, esto si quieres, ¿vale? y me puedes interrumpir perfectamente y damos paso a quien tenga la pregunta. Gestión de El intervención. ámbito, sí, perfecto. El ámbito de actuación, siempre intentar acotarlo a algo más que a un punto concreto. Por ejemplo, si nosotros estamos, no sé, pues en Barranquilla o en Cali o estamos en Valencia, tengo un barrio concreto, pero intentar que el ámbito de actuación siempre sea un poquito más amplio. Sí es cierto que por cuestiones económicas no podamos igual abarcar demasiado, pero tú podrías decir que tu ámbito de actuación es, por ejemplo, el Estado español y concretamente las acciones y las actividades se van a llevar en el barrio tal. Y de esa manera tú puedes hacer, por ejemplo, una formación o puedes hacer una jornada de media tarde, puedes hacer una jornada online con participación como la que podemos hacer. Tú dices, bueno, pues yo tengo una asociación de Madrid, tengo otra de País Vasco, tengo una de Colombia, y ahí interactuamos con un tema concreto, ¿no? Pues no sé, los derechos humanos emergentes o buenas prácticas en el trabajo con población migrada o con población afro. Entonces, eso simplemente una simple actividad lo que te permite es tener una proyección más amplia porque generalmente los donantes apuntan a una proyección más amplia. Entonces, en principio no suele gustar mucho que sea, solo voy a trabajar en este barrio. Es cierto que la necesidad se habrá detectado ahí y ahí es donde debemos estar. Pero es muy importante que nosotras pensemos y nosotros pensemos en una cuestión más global. Quiero decir, puedo hacer una actividad que implique a otras organizaciones, hablando con ellas, incluso sin presupuesto, porque a veces para invitar a alguien a una jornada online no hace falta presupuesto, sencillamente hace falta buena voluntad, el querer estar y sobre todo el compartir ideas que pueden haber funcionado. Por lo tanto, en el ámbito de actuación, animaros a ser un poquito más ambiciosas. El nombre o la razón social, obviamente, es la que tenéis vosotras en la asociación, en la plataforma. El NIF, el que vayáis a tener, que siempre tenéis una identificación. En la denominación o el título del proyecto, yo sugiero siempre que seáis generalmente breves y creativos. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que tiene que ver con, voy a ir a un caso concreto, ¿no? Que tiene que ver con trabajar y sensibilizar sobre la menstruación, ¿no?
que tiene muchos tópicos y que en muchos lugares todavía está mal vista y que da vergüenza. Em, Sensibilizar sobre la menstruación y también sensibilizar sobre el coste alto que tiene para muchas mujeres en situación de pobreza el periodo mensual. Entonces, dedicaros un poquito a pensar, o sea, poner varios títulos, ser creativas de forma tal que quien los esté leyendo también sea creativo, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, em, los nuevos retos frente ¿no? A la menstruación, ¿no? O relación directa entre pobreza y menstruación. Entonces, quien te va a leer dice, ah, vale, perfecto, yo quiero saber de qué va esto. ¿Por qué está uniendo menstruación y pobreza? ¿No? O sea, ¿por qué está uniendo esas dos como dos indicadores? ¿No? ¿Qué es lo que me va a contar o qué es lo que va a hacer? En esa parte, dedicaros un poquito de tiempo a ser creativas. El importe, la financiación propia, esto tiene que ver, ya hablaremos en la próxima clase, ya haremos un pequeño ejercicio sobre presupuestos. Eh, eh, Creo que lo comenté en la anterior intervención y generalmente el máximo que una administración o que una entidad o, digamos, o incluso puede ser algún banco privado aporta es un 80%. Siempre os piden un 20%. Y eso es el que os pidan una partida presupuestaria que no sea el 100%, exceptuando situaciones muy extremas, tiene un objetivo muy claro y es comprobar que ustedes tienen capacidad de gestionar fondos. Porque si tú estás pidiendo 10.000 euros, por poner un ejemplo, o 15.000 euros, y no tienes capacidad de conseguir unos 3 o 4.000 euros de alguna manera, ¿no? Con venta de servicios, con entradas, eh, no sé, pues con empresas o con otras financiaciones más pequeñitas que igual dan hasta esa cantidad. Entonces, se supone que en realidad tu capacidad de sostenibilidad es baja. ¿Sí? Y ahí tenemos una de las situaciones y dificultades para cuando queremos conseguir financiación, ¿sí? Porque lo que te preguntan es, ¿y usted cómo va a hacer sostenible un proyecto? Seamos realistas. Cuando tú estás en el apartado de sostenibilidad, lo que deberías decirle a la administración o al donante es, pues yo dejaré de ejecutar el proyecto cuando se me acabe el dinero, pero eso no lo puedes decir, obviamente. Entonces tú tienes que pensar en una sostenibilidad que te permita decir, bueno, como, como en un año o en 2 años es probable que la necesidad detectada no se haya podido cumplimentar, porque además tampoco es que se puedan erradicar determinadas necesidades, em, este es un comienzo de trabajo sobre una necesidad detectada. La sostenibilidad vendrá también porque la organización solicitante ya está palabrando otros programas, ya hay un cierto compromiso de presentarnos a otra convocatoria y mencionáis la convocatoria, ya ha lanzado una convocatoria al exterior para donantes de Cantabria, no sé dónde. Entonces, en cierta manera, tú lo que tienes que demostrar es que te estás moviendo porque es imposible que puedas haber erradicado una necesidad en un año o en dos. No funcionan así las cosas, los que estamos en lo social lo sabemos, pero sí tienes que tener la capacidad suficiente de poder demostrar que te estás moviendo para que ese proyecto a medio plazo sea sostenible, ¿sí? O simplemente, por ejemplo, cuando hablamos de formación, la formación en sí misma es sostenible. Eh, ¿por qué la formación en sí misma es sostenible? Porque es algo que se lleva puesto la persona. Entonces, tú cuando das formación, en realidad, eso estás invirtiendo en capacidades humanas. Por lo tanto, la sostenibilidad ya está. A menos, si lo has hecho bien, si has evaluado, si tienes buenos indicadores, si la gente ha aprendido, si ves que la gente ha dicho, por ejemplo, nosotras, que os preguntemos en noviembre, ¿alguna de ustedes ha podido presentarse una convocatoria? ¿A cuántas convocatorias se han presentado? Al menos al menos gente que está aquí, al menos a una convocatoria debería tener la capacidad de presentarse. Y al menos entre todas las personas que han terminado este curso, al menos una de ellas, al menos una,
debería haber podido encontrar financiación. Ese es un indicador en formación que se sostiene, la sostenibilidad se da en sí misma en aquellas cuestiones de formación, ¿eh? Pero a veces nosotros no siempre trabajamos con formación, trabajamos con sensibilización. Y la sensibilización, la sostenibilidad de la sensibilización es mucho más difícil porque estamos hablando de cambiar conductas. Bien, esto tenía que ver con ese 20% que tenemos que poder aportar y que es interesante para el donante, el que podamos demostrar ese 20%. En la próxima clase, cuando veamos presupuesto, ya os comentaré cómo podemos encontrar ese 20%, que bien puede ser en metálico o bien podría ser en insumos. Ya veríamos cómo podemos demostrar un 20%. Vale, vamos a la justificación, explicar el problema o los problemas que se pretenden resolver. Eh, Ya veis cómo marca la administración, o sea, ¿usted qué problema va a resolver? Ya te está diciendo en un enunciado que te está marcando que vayas a resolver un problema. Perdone, usted primero dependerá del dinero que me vaya a financiar y segundo, del tiempo. O sea, lo que la administración no ha resuelto en 100 años, no pretenderán que lo hagamos nosotras con dos duros. Pero bueno, tú no puedes cambiar el enunciado de lo que te está pidiendo. O sea, tú tienes que realmente ir a explicarle cómo vas a resolver ese problema, ¿no? Que plantea el proyecto. En este caso, yo creo que las personas latinas en especial tenemos un problema porque nos vamos por los cerros de Úbeda. Esta es una expresión, no sé si es española o es latina, pero es una expresión que significa que decimos un montón de cosas, pero no decimos nada. ¿Sí? Entonces, en el caso concreto, por ejemplo, de un problema que yo quiero resolver, nosotros queremos resolver un problema que tiene que ver con la falta de sensibilización social, ¿no? Y la mirada negativa que aún persiste en determinadas sociedades o comunidades respecto a la menstruación. Y por otro lado, también queremos resolver o atacar un problema que tiene que ver con que va asociado a una situación de pobreza, porque los productos son caros. Por lo tanto, no hay una sensibilización social para que bajen esos productos, sean accesibles o incluso para que pongamos en marcha actividades que sean más amigables con el medio ambiente y a su vez nos permitan tener pequeños microemprendimientos como pueden ser toallitas reciclables que las niñas y los jóvenes pudieran usar, incluso las mujeres, pero que no significara una vergüenza que las discrimine respecto al poder comprarte una toallita en un supermercado. Bien, entonces, en principio, siempre es muy importante que seamos concretas, ¿sí? Entonces, justificación, ¿eh? Entonces, en el diagnóstico se detecta un problema que tiene que ver con una mirada negativa, con una falta de sensibilización y también con una cuestión de empobrecimiento económico en el acceso al producto por parte de mujeres y niñas y de jóvenes. Y se plantean acciones que van y las pones en punto, que van en sensibilización ciudadana, sensibilización con las administraciones públicas y creación de espacios sostenibles para la elaboración de productos ecobio, ¿no? Que permitan una oportunidad a quien no tiene el acceso de la compra. Concreto, conciso, claro. Sí, ya habrá un apartado donde se nos pregunta cuáles son los problemas, ya habrá un apartado donde se nos pregunta que desarrollemos un poco más por qué se justifica la idea. Aquí hay que ser concreto, o sea, tenemos esta situación problemática en dos líneas y esto es lo que vamos a hacer para intentar, y siempre utilizo la palabra intentar, para intentar resolver la problemática a nivel de esta comunidad o a nivel de este espacio y contando con redes internacionales que ya pues, pueden tener otras iniciativas. O os habéis enterado, por ejemplo, que no sé, que las mujeres de Camerún están haciendo y tienen un proyecto súper potente en creación de toallitas y les va muy bien y ya han patentado la marca y entonces, bueno, contactáis con alguna que hable en castellano y que pueda hacer
un vis a vis, que pueda ser una jornada de intercambio. ¿Cómo pensaron? ¿Cómo les fue? Etcétera, etcétera. Pero aquí contáis lo que tenéis que contar, no os vayáis por los cerros de Úbeda. Bien, vamos a ver. Y aquí después, resumen del proyecto. Y aquí estábamos en la justificación. Perdón, yo me había ido al resumen del proyecto. Bueno, en la justificación, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, vale. Vamos a justificar el proyecto. Entonces, ¿qué utilizo yo para justificar un proyecto? Bueno, depende de lo que sea, pero vamos a ver. Nosotros podemos tener un barrio, vamos a ver, nosotros tenemos un barrio que hemos detectado, vivimos en País Vasco, por ejemplo, ¿sí? Bueno, País Vasco está dividido en 3 comunidades autónomas, ¿vale? Es una comunidad autónoma, pero está dividido en 3 regiones, perdón. Entonces, en esa región que es Guipúzcoa, ¿vale? En esa región de Guipúzcoa, en uno de los municipios, por ejemplo, Irún, que es un municipio lindante con Francia, nosotros hemos detectado en nuestra actividad de activistas y nuestra actividad de asociacionismo, hemos detectado problemáticas que tienen que ver con la integración de las personas migrantes, que por decirlo de otra manera, quizás ahora esa problemática está extendida a muchos barrios y no solo de País Vasco, que tiene que ver, y ya veríamos con qué tiene que ver el hecho de que se está criminalizando la inmigración en Europa. ¿Sí? Bien. Entonces, la justificación, yo puedo ir de lo general a lo específico, quizás para que quien me lea me entienda y entienda que también controlo del tema, porque lo que yo tengo que demostrar en una justificación, que se justifica al hacer una intervención y el recibir una subvención, yo tengo que demostrar que controlo el tema del que voy a intervenir, del que quiero intervenir, del que quiero hacer este proyecto. Entonces, quizás en este momento, si nosotros quisiéramos hablar de discriminación o de falta de integración, deberíamos empezar por hablar de las políticas europeas. Si vamos a hablar de la discriminación en el municipio de Irún, de País Vasco, a Comunidad Autónoma de España. Si vamos a hablar de la discriminación de las personas afro en Cali, en un municipio de Cali, pues ya la cosa cambiará. Hablaremos ya veremos de qué hablaríamos en Cali. Pero aquí, indudablemente, no se pueden dejar de mencionar cómo las políticas europeas no son políticas claras de puertas abiertas a la inmigración. O lo han sido, y ahí tengo que buscar fuentes para citar, y tengo que explicar cómo en algunos momentos esa apertura se hizo y cómo en otros momentos, como el de ahora, se cierran las fronteras. Y también tengo que poder explicar en este momento, debo poder explicar en Europa hay un auge muy importante de las políticas de extrema derecha. Y digamos, lo que las políticas de extrema derecha en cierta manera venden es un país que gasta en economía, un país que se deteriora en salud, un país que se deteriora en educación, porque indudablemente no alcanza para todos la tarta. ¿Sí? Creo que estoy siendo clara. ¿Me estáis entendiendo? Bien. Entonces, simplemente explicaría cómo utilizan además porque recordemos, por ejemplo, ¿qué hacían? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿qué hacía la difusión? Goebbels en la época de los nazis, ¿cómo difundía el odio hacia los judíos? ¿Cómo lo hacía? Porque solo teníamos la radio, no teníamos ninguna de las redes de ahora, pero la gente escuchaba porque era el único medio que tenían. Por lo tanto, si tú lanzas una idea que es mentira, pero consigues que vaya calando en la gente va perpetuando esa idea que es mentira, pero la va repitiendo. Y desde una mentira se convierte, prácticamente parecería que se termina convirtiendo en una pseudo verdad. Digo esto porque
Para quien quiera poder analizar cómo funcionan las ideas falsas, es muy importante todo esto que hacía, a mí me fascina mucho, eh, es cómo se sacaban las noticias y Goebbels, que era, bueno, un nazi absoluto, pero no podemos dejar de pensar que era inteligente a pesar de todo, ¿no? Y cómo conseguía cambiar la mentalidad de la gente. Nosotros ahora nos estamos manejando con algo que se llama fake news, que son los bulos, ¿sí? Y la gente, además, como la noticia es tan corta y tan inmediata y va a golpe de Twitter o de Instagram, no hay forma de contrastarla. A pesar de toda la información que tenemos, no contrastamos la noticia. Entonces, ¿qué sucede? Si tú tienes 60, 65 años, estás a punto de jubilarte, ahora en España quiere que nos jubilemos a los 67, bueno, pero si estás a punto de jubilarte y nosotras, a Dios por suerte, tenemos un servicio público de salud que es público y es gratuito. Es público, pero no es gratuito. Y no es gratuito porque en realidad lo pagamos con los impuestos. O sea, nada es gratuito. Pero es un servicio que funciona y hasta ahora funcionaba muy bien. Pero sin embargo, con la pandemia se deterioró. No tiene nada que ver la inmigración en el deterioro del servicio de salud pública de España. Absolutamente nada. Porque la mayoría, el 90% de la gente que viene, es gente joven que viene a trabajar. Sin embargo, ¿a qué intereses le conviene vertir una noticia de que realmente el deterioro de la salud pública tiene que ver con la atención a la inmigración? Obviamente le conviene a una determinada política para vender determinada cuestión. Y nadie contrasta esa noticia. La persona que tiene el abuelillo que va al ambulatorio de salud a atenderse y entonces, como en realidad esta política neoliberal que vivimos apunta a que paguese usted un seguro privado, apunta a una salud como la que puede tener Estados Unidos, ese abuelillo no se pregunta si tengo un político que está intentando venderme un seguro privado y para venderme un seguro privado lo que tiene que hacer es tirar abajo la sanidad pública, si no, no puede vender el privado. Es clarísimo. Es como los colegios educativos. Si tú quieres que realmente las familias manden a los niños, se esfuercen y hagan lo posible, clase media para arriba, manden los niños a los colegios privados, ¿qué vas a hacer? Pues vas a tirar el público abajo. Entonces van a ir los que no le queda otra opción. Pero si no, la gente tendemos a querer lo mejor para nosotros y para nuestra familia, obviamente. En España, después de la pandemia, se dispararon de una forma brutal. Yo no sé si el 200 o el 300% de los seguros privados, pero no todo el mundo puede pagar un seguro privado. Para que os hagáis una idea, un seguro privado de una familia compuesta por padre, madre y dos niños son aproximadamente entre 2.500 o 3.000 al año. Es caro, son caros. Sin embargo, se dispararon después de la pandemia porque en cierta manera está esa cuestión de externalizar los servicios y mandarnos a lo privado, pero no tiene que ver. Sin embargo, el abuelillo que va al ambulatorio a atenderse, aquí, en nuestra comunidad donde vivimos, toda esta equilibra no la hace. O sea, todo este pensamiento no lo hace. Y lo primero que ve, quizás cuando va al ambulatorio, pues es una mamá mujer migrante joven con un carrito con niños, que prácticamente son la mayoría de los partos que estamos teniendo ahora en las comunidades autónomas. Esa mamá solo puntualmente va a utilizar el día que va a parir al niño y después un pediatra, que ahora en pediatría estamos súper bien, no hay absolutamente ningún problema. Quizás en gerontología estamos con más dificultad, pero no en pediatría. Y el hecho de que la gente funcione a golpe de la información que te están dando sin contrastarla, hace que se cree todo un sistema de opinar que en realidad las personas inmigrantes usan y abusan de un sistema público, usan y abusan de un sistema educativo, o abusan de un sistema económico. Nosotros tenemos unas rentas de apoyo precisamente para rebajar, digamos, la pobreza, ¿no? Para que las familias no caigan en una situación de pobreza, existen ayudas.
pero no son la población inmigrante la que se lleva el porcentaje más importante, es la población autóctona que no llega con unos medios, no es la población migrante. Con esto lo que quiero decir respecto a cómo justificar es que necesitamos hacer una lectura a nivel general y después ir bajando por comunidades o centrarnos quizás a hacer una lectura de cómo vienen las líneas a nivel de Europa, de cómo vienen las líneas a nivel de países que han empezado a cerrar fronteras, de cómo son las elecciones en varios países europeos, que además tienen voz y voto en el Parlamento Europeo, y cómo el Parlamento Europeo marca las políticas de los Sí, ahí. socios. Hola, Rocío, te silenciamos, ¿eh? O siéntate tú misma, compañera. Bien. Haciendo un pequeño análisis que tiene que ser de bueno, 500, 400 o 500 palabras, no más, o sea, unas 7, 8, 10 líneas o un poco menos, intentar condensarlo ahí. Después de ahí, de ese proceso general, bajáis a la comunidad vuestra, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer, si la comunidad es Guipúzcoa, ahí nosotros tendríamos que poner datos y vamos a decir, en Guipúzcoa tenemos un porcentaje X de población inmigrante. Localizamos también de dónde es esa población inmigrante. Esa población inmigrante es del África subsahariana, es una población más de los países del este, es una población más latina y entre la población latina el porcentaje más importante en este momento lo estamos teniendo desde Colombia, Ecuador, ¿sí? Venezuela también es un país en el que recibimos. Entonces, esos datos deben estar. ¿De dónde los sacáis? Pues de fuentes oficiales, obviamente, recurrir a fuentes oficiales. Nosotras en Euskadi tenemos como un laboratorio de investigación que se llama Ikuspegi, que es muy, muy bueno, con investigaciones bastante potentes y con datos bastante certeros, de los que realmente te dan mucho pie para hacer las investigaciones. Pero si no, posiblemente, no sé, Rita, tú nos podrías comentar de dónde podemos sacar esos datos a nivel nacional, bajando por comunidades, no lo sé. No se te escucha, Rita, dale al micrófono. Todavía tienes el micrófono apagado. El Ahora, INE, el INE en el Ministerio de Estadística se suelen sacar, o sea, el INE, que no es un ministerio, perdón, es un organismo nacional que trabaja obviamente con el gobierno, pero que tiene su autonomía. Y desde el INE sí que se suelen hacer estudios de la población. Yo creo que ahí también se podría. Pero hay otros muchos organismos que tienen, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero que tienen, por lo menos en lo que son las fuentes a nivel de datos objetivos sobre la población migrante, sí que suele haber muchísimos, tenemos muchas fuentes. Lo que no hay es sobre el origen étnico, que es de lo que más he luchado, hemos estado luchando en el Ministerio de Igualdad. ¿Qué te sos? ¿No? Dari, ¿qué ves? Sí. Patricia, está No, silenciada, yo no, Patricia. no, que Rocío, ¿va? si no la vamos a tener que ¿Qué me cancelar. abre? Sí, Rocío, por favor, el micrófono, ya está. Ya voy. Bien, Me buscar, habéis oído, ¿verdad? Perdón. ¿Me Sí, habéis sí, sí, oído? se te ha escuchado a ti, Rita. sí, sí, sí. Rita nos comenta algunas fuentes que podemos citar. Está Y es bien. muy importante. Es muy, muy importante que en la justificación citéis fuentes, porque yo me puedo inventar un dato. Quiero decir, yo veo una realidad y veo, por ejemplo, que el porcentaje importante de menores inmigrantes en Ya quedó sin. Euskadi, una vez que Sí, pasan no. determinada edad de tutela, Sí, están en la calle. ya, Bien, porque es que mira que me activa solo, ¿eh? ¿Ya? eh, Rocío y Marlene, creo, ambas dos. No, Marlene está, No, ahora espere, espere. A Rocío se le activa el Ya. micrófono. Gracias, Rocío. Eh, Esos datos son reales, yo los veo, pero yo creo que para poder tener fundamento, que eso es en una justificación,
necesitamos citar la fuente, o sea, explicar el dato y citar la fuente. No lo digo yo, Patricia, no lo dice Miriam, no lo dice Jennifer, no lo dice Marlene, no lo dice Rita, lo dice esta fuente. Y eso le da más peso y más contundencia a la justificación. Una vez que explicáis esos datos y utilizar datos, utilizar números. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos justificar cuántas de las niñas del barrio X de Cali o donde queremos trabajar no tienen acceso a comprar los productos de higiene íntima, si no tenemos una investigación, simplemente podríamos intentar hacer una breve encuesta pequeñita nosotros mismos en la asociación para hacer el diagnóstico y decir, vale, cogemos al azar X familias, obviamente puedo tener un barrio de, no sé, 15.000 familias. Bueno, al azar, no voy a hacer una investigación, voy a hacer un sondeo y le pregunto a 50 o 60 familias qué productos de higiene íntima compran, si lo compran una vez al mes, o sea, 4 preguntas que me permitan decir. Y en un sondeo previo hemos comprobado que X familias no utilizan compresas de los supermercados y utilizan otro producto. Jennifer, tienes una pregunta. Adelante. Sí, precisamente quería preguntarte, ya estabas como dando la respuesta, porque por ejemplo acá en Colombia, especialmente en el Pacífico colombiano, no ha habido un estudio, digamos, muy amplio frente al tema de la gestión de la menstruación y todas las implicaciones que tiene, digamos, esta gestión de la menstruación, lo que tú decías, el tema del acceso a los elementos para poder gestionarla, el tema de cuántas niñas no asisten a las instituciones educativas por problemas relacionados con la menstruación, cuántas mujeres no asisten al trabajo relacionado con esto. Entonces, acá en Colombia solamente ha habido un estudio que digamos, se acerca un poquito al Pacífico colombiano, donde nosotros estamos ubicados, que lo hizo la UNICEF, pero solamente tomó en cuenta 3 municipios, y 3 áreas rurales de municipios del Pacífico, que digamos pues que no abarcaría como toda la población, todos los municipios que tenemos en el Pacífico. Entonces, en ese caso, pues ya nos toca a nosotros como organizaciones hacer esos sondeos que tú dices, para poder tener como una información más cercana. Obviamente, el resultado que dio ese estudio que hizo la UNICEF no se aleja de la realidad de los otros municipios del Pacífico. Lo tomamos como referencia, pero en realidad no hay ningún estudio, digamos, puntual. Por ejemplo, te voy a hablar que es Buenaventura, un distrito especial y que digamos que es como la puerta de entrada al Pacífico colombiano. No tenemos un estudio claro frente al tema de la menstruación, que es un tema bastante álgido, bastante importante y que pues ahorita mismo está revolucionando el mundo. Ujú. Vale, perfecto, Fer. Entonces, en ese caso, si la propuesta es presentar un proyecto directamente ya para intervenir en sensibilización, educación, mm, y también sensibilización a los poderes públicos, quizás para un acceso a familias más humildes de los productos higiénicos, entonces los fondos que se piden para el proyecto hay que destinarlo a eso, por lo tanto, no puedes pedir, no te daría la capacidad de pedir para eso y además para la investigación. Creo que aquí hay 2 puertas abiertas. Por un lado, en algún momento hay que hacer una investigación y segundo, hay que entrar a la sensibilización, ¿no? Y a la demanda. Por eso, citar el informe del UNICEF. Pero también aquí hay otra cuestión muy importante. ¿Me puedes dar la fecha del informe del UNICEF, si la sabes? No tengo puntualmente el mes, pero sí se hizo, si no estoy mal, el año pasado se dieron los resultados. Ya Vale, igual lo voy a perfecto. buscar, ya mismo lo busco. Entonces, eso quiere decir que si nosotros vamos a presentar una convocatoria en el 2024 o en el 2025
como media podríamos estar citando algún estudio, alguna aproximación o alguna investigación de 4 años antes. Porque si ya nos vamos a, por ejemplo, tú citas un documento de 7 años antes o de 8 años antes, ya está desfasado. Porque creo que también el mundo ha marcado un antes y un después a partir de varios hitos importantes. Uno de ellos es la pandemia y otros son las guerras que se han producido en el corazón de Europa, que quieras o no, revierten absolutamente en todos los países, además de las políticas que han cambiado en nuestros países de Latinoamérica. Por lo tanto, esos hitos han cambiado mucho las cosas desde el 2000, desde el 2019, 2018 hasta aquí. Por lo tanto, no podríamos citar investigaciones o estudios anteriores porque estaríamos muy desfasadas. ¿Sí? O sea, una de las cuestiones más importantes que nosotras como técnicas y como activistas debemos entender es la fluctuación del mundo, que quieras o no, cambia también, ¿eh? Cambia también un poco nuestras formas de mirar, nuestras formas de ver, nuestras formas de entender y también muda las necesidades. Muda las necesidades, o las agudiza o hay necesidades nuevas o hay cuestiones nuevas o emergentes o que nunca se sacaron a la luz y están ahí como latentes, ¿no? Pero no podríamos, desde mi punto de vista, no podríamos citar informes tan antiguos. Por lo tanto, es muy importante hacerlo la mayor proximidad posible de lo que consigáis. Y si eso sí, claro, significa que hay que leerse el informe y encontrar la partecita que nos vaya y que se ajuste a nuestra justificación. Bien, con esto nosotros más o menos tendríamos una justificación cuantitativa, cuantitativa y cualitativa también, porque ahí podríamos nosotros explicar cómo desde, yo lo que haría sería dividir, por ejemplo, los problemas. A mí me gusta dividirlos y yo pondría primer problema detectado. Vayamos al caso de la falta de integración de la población inmigrante en Irún. Primer problema detectado, si hay una falta de integración, indudablemente va a haber racismo, xenofobia posiblemente. Segundo, si hay una falta de integración y si hay racismo y xenofobia, también va a haber dificultad del acceso de las personas migrantes a vivienda, dificultad del acceso a un trabajo reglado y en condiciones, dificultad para acceder a, podríamos decirlo, dificultad para acceder a espacios sociales comunes, ¿no? Porque, bueno, pues suponte que tengamos en un espacio como muy bonito en el medio de la ciudad, pues la gente puede sentirse un poco mirada, observada, o quieren oír, o empieza a ser gueto en otro barrio o en otra plaza. Por lo tanto, también la propia mirada hace que expulse a la persona a otra zona, hacia otra plaza más lejana, porque no nos gusta verlos aquí porque hacen feo. Yo recuerdo mucho, porque esto también tiene que ver con una cuestión de cultura, ¿no? Nosotras en nuestros países, cuando vamos a una zona de camping, hacemos un picnic en una plaza, solemos llevar equipos de música y ponemos música un poquito alta. Eso no se utiliza en Europa, no está bien visto. No está bien visto que la gente se lleve sí, el altavoz. En principio te piden que lo apagues o lo que es peor, te miran mal y entonces te sientes como un bicho raro, ¿no? Eso por un lado. Y tampoco es muy común aquí que nosotros pudiéramos abrir una lata de sardina con unos espárragos y un atún y comerlo en una plaza pues tampoco, ¿no? La gente te mira un poco así. Entonces, todo eso hace que la integración tiene que ver con esa parte de la cultura que el autóctono no entiende y que el que viene no entiende que el que está aquí no registra nuestras culturas. Entonces, son todas cuestiones que se entrelazan y que si quieres trabajar en un programa de integración, tienes que poder considerar y analizar. Eso si fuera, por ejemplo, el caso de que estoy justificando. Por lo tanto, estoy justificando un proyecto para ser realizado en un municipio específico de una comunidad autónoma que tiene que ver con la integración. Y aquí hay un punto muy importante cuando planteamos actividades. Y primero me voy a meter con el tema de la cuestión de la integración y de cómo intentar que las culturas se encuentren. Hace aproximadamente 20 años
o quizás sí, 18, 19 años, la comunidad autónoma donde yo vivo, aproximadamente hace 20 años, 22, 23 años, no estaban prácticamente acostumbrados a la inmigración, a todo el boom de inmigración que fue llegando después. Esto hacía que la mirada que se tuviera respecto a las personas, que generalmente llegaban personas inmigrantes latinas, no llegaban todavía personas de África. Yo recuerdo que en el año 98, 99, en el 2000, mi organización organizaba jornadas con personas africanas. Nosotros trabajamos siempre mucho con África. Y la gente en San Sebastián les miraba por la calle, pero es que se quedaba literalmente mirándoles, porque era no se veían personas africanas caminando en San Sebastián. Ahora unos años han pasado. Pero lo que primero entre paréntesis, eh, lo que primero se vendió de esa población que venía, de esa inmigración que llegaba, era la cultura a través del baile y a través de la comida. Entonces, era muy normal que se pidieran subvenciones para organizar pues una comida plátano frito, pues un arroz con no sé qué, pues un cuscús, y que bailáramos el tango, o que se nos pidiera bailar una samba boliviana, o algún baile cubano, o algo más exótico incluso. Y durante muchos años las organizaciones nos prestamos a eso, hasta que nos dimos cuenta que estábamos siendo utilizadas, porque lo único que se hablaba de nosotras era la falda dando vueltas con colorines y lentejuelas pegadas, o un plátano frito en una plaza. Eso era lo que se mostraba de nuestras culturas, y nos fuimos dando cuenta de que no queríamos esa utilización, de que la inmigración tiene muchas más cosas por aportar. Por ejemplo, había personas que eran pintoras, había artistas, artistas plásticos, había artistas plásticos, había escritores, había mujeres del Sáhara, por ejemplo, que escribían poemas. Esas personas no eran llamadas a un convite de sensibilización. Por lo tanto, cuando ustedes piensen en actividades que le dan un rol de empoderamiento a la población migrante, no un rol de seguir perpetuando determinadas, digamos, formas de vernos. ¿Eh? Yo soy argentina, pero yo soy algo más que un mate y un tango. Nosotros tenemos una literatura profunda, muy buena, un cine excelente, se puede presentar cine. Yo me acuerdo que hacíamos un ciclo de cine africano con Senegal, con Burkina Faso. Burkina Faso tiene muy buen cine. Pedíamos dinero para doblar las películas. También vinieron unas compañeras de Irán, cine iraní de denuncia. Quiero decir, nosotras mismas debemos poder encontrar espacios que no perpetúen estereotipos, ¿sí? Porque si no nos quedamos siempre en una mirada muy reduccionista que se tiene de la población migrante. Tenemos que poder desterrar esos mitos de una vez. Hace muy poco recuerdo yo que en un consejo que tuvimos en un ayuntamiento se nos propone que para el Día de la Inmigración, el Día de la Diversidad, creo que es el 21 de marzo, se nos propone hacer unas actividades de calle, de baile y de comida. Marzo, en nuestra ciudad, que es San Sebastián, es un mes muy perverso porque te hace muchísimo frío y puede estar lloviendo. Y yo me pregunté delante de toda la gente, ¿cómo se nos invita a, a, a freír croquetas y a bailar en un mes de frío, sí, no podríamos hacer otra cosa? ¿No podríamos encontrar a todos los artistas que tengamos en Euskadi, pedir una sala de exposición y enseñar el arte? O sea, por ejemplo, ahora está muy de moda en San Sebastián, está muy de moda la pintura de Colombia. La pintura colombiana es muy creativa. Rita lo sabe porque nosotros estuvimos en Cartagena y nos trajimos unas pinturas que son súper potentes, unos rasgos, unos colores, una impresión. Bueno, pues expongamos a esos artistas que posiblemente los tengamos. O sea, cambiemos el registro. Ojo con esto. Entonces, vayamos, por ejemplo, a las necesidades
a las problemáticas que puedo haber detectado respecto a la gestión de la menstruación. Me estoy deteniendo en estos dos puntos porque son uno de los que hemos recibido de las personas que han aportado los proyectos. Puede que haya más, pero vamos a trabajar solo estos dos. Bueno, en la gestión de la menstruación, aquí es muy importante que nosotros podamos tener tanto actividades de sensibilización hacia la sociedad para desterrar también mitos, pero también es muy importante que podamos tener actividades de incidencia política hacia las funciones que debe asumir la administración pública y también hacia, digamos, la mirada que puede tener o el apoyo que podemos encontrar en los centros escolares. Los centros escolares en este punto de la gestión de la menstruación son esenciales, porque son los espacios donde están chicos y chicas. Y cuando una niña se ha manchado la falda, que nos ha pasado muchísimas, en el asiento del colegio y no puede levantarse y no quiere levantarse hasta que no se vaya todo el mundo y después no sabes cómo llegar a los baños y tampoco sabes cómo limpiarte porque es la única falda que tiene y eso no sale, que eso pueda contar, por ejemplo, con que en el colegio pueda haber una falda que te presten y el colegio también pueda tener y decirte, mira, pueda tener pueda dispensar toallitas para ayudar a las niñas en ese momento, porque tendrá que irse hasta su casa. Y convertir un problema que para una niña en crecimiento y en adolescencia es brutal, porque lo hemos vivido muchas de nosotras, convertirlo y relajarlo, porque no es un problema en el que el mundo se acabe. Por lo tanto, cuando pensamos en las actividades tienen que poder tener focos, no solamente hacia la sensibilización, a la demanda pública, a la atención directa, cómo la puedo mejorar, y también, quizás en este caso, me atrevería a pensar, dependiendo un poco de cuán ambiciosas seamos, quizás también a una pata que tenga que ver con el empoderamiento de un grupo de mujeres, dotándolas de un espacio, de una formación y de una microempresa que pueda gestionar un producto reciclado, bio y en condiciones de ser comercializado, por ejemplo. Por lo tanto, ya veis qué número de actividades podríamos nosotros sacar. Para que un proyecto sea completo, en principio deberíamos tener una pata de incidencia política, una pata de sensibilización y una pata de emprendimiento. ¿Sí? Avanzamos porque se me va el tiempo. Bien, ya estamos, o sea, ya hemos llegado a la justificación, ya hemos hecho el resumen del proyecto, los objetivos generales y objetivos específicos. Bueno, en general están bien. Enmarcaré a quien ha enviado las propuestas, le enmarcaré algunas cuestiones, los resultados también, pero yo quería ir a ver el calendario previsto de ejecución. Me interesaba más ir a las transversales. ¿A qué les llamamos las transversales? Aunque después yo os daré un par de propuestas hechas ya para que ustedes las puedan corroborar, ¿sí? Se os compartirá propuestas hechas de proyectos aprobados, obviamente. Bien, la metodología de trabajo, hoy vamos a pasar por eso porque las transversales empiezan a partir del punto 12. Las transversales son las transversales en análisis de género, la transversal de derechos humanos, la transversal de sostenibilidad, la transversal de empoderamiento, que no las he puesto, bueno, la de derechos humanos sí os he puesto, y la de empoderamiento no la he puesto y la de sostenibilidad tampoco. Pero vamos a empezar por la transversal de género. Alguna de las personas que está en este curso con nosotras no entiende lo que es la perspectiva de género o la categoría social de género. Voy a ser muy breve, porque la única forma de que podemos avanzar es que todas hablemos el mismo lenguaje. Vamos a ver. Cuando dicen que el género es una categoría social, lo único que están diciendo es que el género es una cuestión que se ha inventado, ¿sí? Surge para explicar las desigualdades entre hombres y mujeres. Allí por 1949 se empieza a hablar de la perspectiva de género, del género. ¿Qué era eso? Y eso sencillamente es que socialmente se categorizan a las mujeres
con unos determinados perfiles y a los hombres con otros determinados perfiles. ¿Sí? Se hace como una división, pero que no existe, no está en ningún libro, no está en la RAE, no está publicada, es social. Se construye una persona mujer o se construye a una persona hombre en función de determinadas cuestiones que esa mujer debe tener o debería responder, y en función de esas funciones o modelos que hipotéticamente ese hombre debe responder. Sin embargo, esa construcción social que se hace desde los albores de la humanidad y que algunas feministas caen en la cuenta de que eso es lo que nos perjudica cuando hablamos o cuando queremos hablar de igualdad entre hombres y mujeres, son atribuciones, ¿eh? Atribuciones a nuestra forma de ser o de estar en el mundo. Y esas atribuciones lo que marcan es el poder. ¿Mm? Nosotras como mujeres no pudimos tener la autoridad de votar hasta X años en determinados países. Si nosotras hiciéramos un seguimiento a cuáles son el primer país en Europa que permitió el voto, a cuál fue el último, a cuáles son los países donde las mujeres han podido conducir, a que hace exactamente 4 años atrás en algún país de Arabia recién las mujeres fueron autorizadas a conducir, pero hace millones de años que existe el mundo y que estamos las mujeres también en el mundo, uno podría decir es que esas atribuciones y esos sistemas de poder parecería que se hubieran movido muchísimo en una línea del tiempo. Y efectivamente, esas atribuciones de poder, esa categoría de género, sí se movió, es una línea que sí se movió. ¿Por qué? Porque todas las que estamos aquí sentadas hoy, chicos y chicas, hemos podido decidir con qué persona queríamos vivir. Igual me equivoco, pero en principio sí. También hemos decidido si queríamos estudiar o no, ¿sí? Si queríamos independizarnos e irnos a vivir solas. Hemos decidido votar, hemos podido, no es que hemos decidido, ¿no? Hemos estado preparadas y hemos tenido un carnet en determinado momento de nuestra vida que nos habilitaba para votar. Que fueras o no a votar es otra cuestión, pero tú podías hacerlo. Si hemos querido también, si hemos querido cortar nuestro estudio, lo hemos hecho, y si no, hemos podido avanzar. No había una universidad en este momento de nuestras vidas, según la generación mía y la que viene detrás de mucha gente que aquí es más joven, no ha tenido un veto. Esa línea del tiempo, de esas atribuciones y de ese sistema de poder, no ha sido igual ni efectiva, ni para todas las mujeres, ni en todos los países. Por ejemplo, en este mismo momento en que nosotras estamos aquí hablando, hay niñas y mujeres que no pueden salir de su casa si no salen totalmente tapadas, y que a partir de los 12 años no pueden ir a la escuela, que en concreto son niñas y mujeres de Afganistán, porque se considera, o quien tiene el poder, que son hombres, consideran que una mujer que estudia es una mujer corrompida. Claro, ¿qué nos corrompe a nosotros? El entendimiento, la capacidad de discernimiento, porque eso es lo que da la educación. ¿Mm? Bien, entonces, d- esa es la categoría, esa es la perspectiva de género. En general, no es otra cosa que reconocer las relaciones de poder, reconocer que dichas relaciones han sido construidas social e históricamente y de manera diferente en el lugar donde te haya tocado vivir. Porque si nosotros hubiéramos nacido, por ejemplo, en Djibouti o en Burkina Faso, todas nosotras estaríamos mutiladas. El tipo de mutilación es otro, dependería un poco de la etnia y de la comunidad donde hubiéramos nacido, pero estaríamos todas mutiladas. Mutilación genital femenina, porque es del 70% en Djibouti y en Burkina Faso. Por lo tanto, esa categoría social, que es el género, lo que viene a decirnos es reconocer, cuando hacemos un análisis, reconocer las relaciones de poder, reconocer que dichas relaciones han sido construidas social e históricamente y que se mantienen, aún se mantienen, más para algunas que para otras, pero se mantienen. Que dichas relaciones atraviesan todo el entramado social. No es que esas relaciones de género de desigualdad están en la educación, están en la educación, están en la salud, están en el trabajo,
están en las relaciones familiares, están en la política. Por lo tanto, dichas relaciones atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones. Esto es muy, muy importante que lo entendáis, si no, no se puede entender la perspectiva de género. Esas relaciones atraviesan todo el entramado social, en todas las facetas de nuestra vida y de la vida social, pública y privada, primero. Y segundo, se articulan, se entrecruzan como un camino que tiene así, se entrecruzan, es como una línea, como, ¿cómo se dice? Como un vértice, como esas carreteras que tienen varias salidas se interseccionan con otras relaciones. Y cuando yo os digo que esas relaciones atraviesan el entramado social y se articulan y se interseccionan con otras relaciones, lo que os estoy diciendo y de lo que estoy hablando es de algo que se llama interseccionalidad, que se cruzan y se relacionan con la clase, con la etnia, con la edad, con la orientación sexual, con las religiones, con la discapacidad y con algunas más. Y de ahí sale la intersección. Ustedes cuando nosotros hablamos de que tú tienes que explicar la perspectiva de género en tu proyecto, tú tienes que tener muy claro cuáles son las desigualdades, no solamente en el ámbito de la gestión de la menstruación, sino cuáles son las desigualdades que atraviesan las niñas de tu comunidad, donde tú vas a actuar, que tienen que ver con esas intersecciones. Cuando nosotros decimos que hay una desigualdad en el acceso a los productos, ¿de qué estamos hablando? De niñas de clase baja, posiblemente de niñas afro, posiblemente eh, de edades adolescentes, ¿no? Quizás mujeres mayores que pueden trabajar, quizás puedan tener más un acceso, no lo sé. También podemos hablar de niñas de determinada religión y también podemos hablar fundamentalmente, hay que incluir la discapacidad, porque no es lo mismo ser mujer que ser mujer negra, discapacitada y encima de clase baja. La clase es un constructo social también que lamentablemente no hemos logrado desterrar de nuestras vidas, porque existe, la gente no quiere, piensa que no. En la sociedad donde yo vivo, si tú hablas de clase social, la gente te mira como un poco extraño, ¿no? Sin embargo, simplemente a esa persona quizás habría que hacerle ver cómo determinadas personas podemos acceder a un trabajo, a pagar una hipoteca, 25 años a tener una vivienda pagando una hipoteca con el 80% de nuestros salarios para pagar una hipoteca, pero según el lugar donde nosotras hemos nacido y según la clase en la que hemos nacido, nunca vamos a tener acceso a tener una casa, por ejemplo, en el mejor barrio residencial de Madrid o en la mejor zona de Miraconcha de San Sebastián, porque el precio es de millones y millones prohibitivos que es imposible. Eso es clase social. Hay un determinado lugar donde no vamos a poder acceder, porque para haber accedido a él deberíamos haber nacido en otro lugar y en otras circunstancias y con otro apellido y otra familia. Porque si algo hay que se perpetúa entre la clase, lamentablemente, sobre todo en las clases altas, es la continuidad en la gestión. Quiero decir, hay familias que heredan y que sus hijos no van a tener que trabajar toda una vida, ni los hijos de sus hijos, ni los nietos de sus hijos, ni los nietos, que no es nuestra situación. Nosotras, y lo digo en el caso concreto, por ejemplo, yo he podido mejorar la clase social de mis padres gracias a los estudios. La he mejorado, ¿sí? No la he mejorado en cuanto a renta, en cuanto a capacidad de tener casas, propiedades. La clase social en cuanto a dinero monetario no se ha mejorado, pero sí se ha mejorado en otros ámbitos, mejor trabajo, por ejemplo, mi padre era un obrero, un obrero de una fábrica, que es muy duro ser obrero de fábrica, con los horarios de levantarte a las 3 de la mañana, tener que ir a trabajar quizás enchacinado, son trabajos muy duros para el cuerpo. No, no fue mi función. Yo trabajo en una organización social, viajo, hay un cierto reconocimiento por nuestra labor, también por la de vosotras.
Aquí hay gente que ha ocupado una dirección general, bueno, no deja de ser llegas a un estatus importante. Bien, hemos mejorado, pero hay una línea que no hemos pasado, que generalmente tiene que ver con la línea económica. Por eso tenemos que continuar hablando de clase social. Es importantísimo continuar y seguir hablando de clase social. Bien, en ese aspecto tenemos la perspectiva de género. Entonces, el análisis de género tiene que ser un análisis cuando hablamos, por ejemplo, me estoy ahora elucubrando un poquito, pero si yo hablara de la gestión de la menstruación y hiciera un análisis de género, lo primero que diría es que el acceso a los productos no es igual para todas las clases sociales y que perjudica fundamentalmente a determinadas clases y determinadas situaciones, ¿sí? Por lo tanto, ahí hay una falta digamos, una falta de atención, porque las políticas públicas de nuestros gobiernos o de nuestros municipios tienen que tender a las clases más desfavorecidas, no a las clases altas. Por lo tanto, si nosotras vemos que hay una desigualdad social en cuanto a algo tan primario como es que todas las mujeres menstruamos una vez al mes, pues entendemos que las políticas públicas deberían poder operar en ese sistema o por lo menos proveer de recursos a los colegios para que las niñas cuando tengan esa necesidad no falten de ir al colegio, sino que puedan pedirlo a la maestra de forma disimulada por si les da vergüenza. Pero los productos higiénicos primero deberían estar en los centros escolares. Primer punto, ¿sí? Segundo punto, quizás deberían poder tener un precio. Bueno, si usted lo puede pagar, páguelo, pero la familia que no lo puede pagar debería poder tener un precio inferior, ¿no? Creo que es justo. Bien, entonces ahí ya vamos analizando la cuestión de género. Otra cuestión importante que tenemos que analizar respecto a la gestión de la menstruación es que los hombres no menstruan. Eh, y en esta cuestión podemos estar de acuerdo, yo voy a respetar, por supuestísimo, lo que ustedes puedan opinar, cada una de vosotras tiene la capacidad de opinar lo que desee. Yo considero que el sexo y el género son dos cuestiones diferentes, ¿sí? El sexo tiene que ver con lo biológico, el género hemos visto que es una construcción. Y desde los albores de la humanidad, yo me considero mujer y me considero hembra humana, y desde los albores de la humanidad, yo he entendido y entiendo como feminista en mi concepción que las que menstruamos somos las mujeres. Que haya ahora otra mirada, otra perspectiva, bueno, pues ustedes mismas la tratarán, ustedes sabrán cómo tratar esa perspectiva en la fundamentación de la perspectiva de género de sus proyectos. Ahí yo lamentablemente no les puedo ayudar porque mi mirada es la que es y la que os estoy explicando, ¿sí? Entonces yo parto de que las que menstruamos somos las mujeres y desde ese punto de vista, bueno, digamos, mi función en los proyectos que llevo de gestión de la menstruación, nosotros llevamos uno en Camerún y uno en Mozambique, es ayudar a esa cuestión. Nosotras, por otro lado, para hablar también de la perspectiva, yo diría que otra de las cuestiones importantes es que los tabúes que existen, es muy importante que podamos hablar sobre los tabúes y que podamos hablar con las mujeres sobre los tabúes. Por lo tanto, cuando analizamos esa perspectiva de género, deberíamos mencionar los tabúes que existen en función de las nacionalidades de las mujeres. En Bolivia, por ejemplo, tú no te puedes, no puedes coger un bebé en brazos si estás menstruando. En Argentina, ahora quizás hemos cambiado y hemos evolucionado, pero cuando yo era pequeña no te podías duchar. Imaginaros 4 o 5 días sin ducharte, ¿no? Porque te podía pasar lo que te podía pasar. O, por ejemplo, mamá no nos dejaba hacer la mayonesa porque se cortaba si estabas. Por lo tanto, tenemos que investigar cuáles son los tabúes que impiden, que no son reales y que impiden realmente socialmente desmitificar también la menstruación. Otra cuestión muy importante es el acceso, no solamente el acceso a los productos, sino el tipo de producto que respete las culturas. Nosotras en mi organización trabajamos con una población, un 40% de población musulmana, mujeres en concreto, porque no trabajamos con hombres, prácticamente trabajamos con mujeres y niños y niñas. Hay muchas otras organizaciones que trabajan con hombres, pero nosotros estamos abocadas a mujeres. Y es muy importante tener en cuenta que ni la copa menstrual ni los tampones van a ser utilizados. Entonces, cuando hacemos formaciones que tienen que ver con menstruación,
tenemos que ser muy respetuosas con la cultura de la persona. Podemos estar de acuerdo o no. Es lo mismo, por ejemplo, cuando trabajamos en África. Hay algunas zonas de África donde realmente el acceso al agua todavía es muy dificultoso. Por lo pronto, imaginaros que nosotros hagamos aquí en el norte, con mentalidad del norte, un super proyecto para llevar la copa menstrual a Chimoio. Yo trabajo en Chimoio, en el norte de Mozambique, en un barrio que se llama 25 de Junio, donde no hay agua potable, todavía se saca de pozos, y llevamos la copa menstrual. Ahí podrían suceder dos cuestiones. Primero, hay que tener agua porque hay que lavarla. Y segundo, la utilización, hay un porcentaje importante de diferentes religiones, solo la gestión de la sangre ya es conflictiva. Por lo tanto, yo os puedo asegurar que un proyecto hecho desde una mentalidad europea para intentar llevar la copa menstrual a esa zona sería un rotundo fracaso que quedaría por ahí tirada en cualquier lugar. Y de esos proyectos de rotundos fracasos hay muchísimos. Por eso es tan importante que hagáis un análisis de la perspectiva de género centrado en cuáles son esas condiciones de poder que han llevado a que existan mitos. O sea, ¿quién ha inventado los mitos respecto a la menstruación? ¿No? ¿Cómo tenemos en cuenta a mujeres de diferentes nacionalidades, de diferente cultura, de diferentes edades? ¿Sí? ¿Cómo educamos? ¿Eh? Y respetamos a la que quiera usar un Tampax y a la que quiera usar una toallita. ¿Sí? Entonces, toda esa mirada la tenemos que volcar y la tenemos que poder explicar en esa perspectiva de género. Necesito que podáis compartir ideas para que yo pueda descansar un poquito de hablar tanto. A ver, escucho ideas. Aquí hay alguna pregunta, porque hay siete, Andrea, no sé, pero hay 7. Veo aquí como que la gente ha estado escribiendo en el chat. Sí, Ah, perfecto. Vas respondiéndolo tú, los estás mirando, Andrea. El Scupegui era la fuente. Ya os pasaremos, ¿eh? Apunta si no, Andrea, porque le podríamos mandar el cómo encontrar el Scupegui, incluso desde donde estéis, os podéis inscribir y recibís el boletín. Que, ojo, que el Scupegui no trabaja solo a nivel de Euskadi, ¿eh? Puede tener investigaciones a nivel de España, e incluso ahora creo que el Scupegui estaba haciendo algo sobre mujer y deporte, porque el acceso de las mujeres inmigrantes al deporte también está así un poco, pero solamente es una cuestión de cultura, ¿no? Y que no es la primera necesidad que tenemos cuando venimos a estos países de hacer deporte, pero sí que están citando algunas intervenciones en países europeos que son muy interesantes y además están en castellano. Por lo tanto, ahí apuntamos con Andrea para enviaros lo del Ikuspegui. ¿Qué más puedo ver en el chat? Dejarme ver un poquito, a ver qué Jennifer ha más. levantado la mano, no sé si es que, a ver, Y Jennifer, le he solicitado para reactivar audio. perfecto. Sí, yo quería hacer una consulta con referencia, bueno, mi tema es la salud y el cuidado menstrual. Para, digamos, hacer un proyecto que esté encaminado en la investigación, por ejemplo, del tema de la salud o, por ejemplo, de las creencias, de los mitos y todo lo demás, y con referencia a cómo esos mitos se pueden correlacionar, o no relacionar, sino cómo esos mitos se pueden trabajar de la mano con un tema más científico, o sea, más clínico. ¿Cómo podríamos, digamos, orientar el apoyo económico para un proyecto? Pues, teniendo en cuenta que podemos vincular a universidades y todo lo demás. Vale, a ver, hay convocatorias que apoyan financiaciones de investigación. Y hay convocatorias que apoyan proyectos. Por lo tanto, cuando las convocatorias no son abiertamente de investigación, no puedes presentar una convocatoria de investigación porque no te la van a apoyar. Yo creo que lo que se podría hacer es intentar, antes de presentarse a la convocatoria, ver con 2 o 3 universidades
y organizaciones sociales, por supuesto, tienen que estar, porque, digamos, tendrás que hacer grupos focales de discusión. Ahí sondear un poquito si estarían dispuestas a, o si tendrían alguna persona de investigación de la propia universidad que la puedan ceder para este tipo de investigación. Si eso ocurre, tienes dos canales. Generar un proyecto que tú dices, mira, pues es un proyecto de 20.000 euros, un proyecto chiquitito, pero yo voy a utilizar 8.000 para hacer una investigación, aunque sea la publico, no va a haber mucho coste profesional, obviamente, y el resto para hacer actividades. Con lo cual, tú sacarías de una propuesta las dos cosas. O intentar ver cuáles son las propuestas para investigaciones netamente, solo de investigaciones, y presentarla ya como una investigación potente. Ambas dos cosas que estás planteando, Jennifer, son sumamente interesantes y necesarias. Cómo llegar a ellas es una cuestión que ahora yo mismo no puedo en este curso no puedo dilucidarte, pero yo volvería a lo que hicimos en el primer módulo, es decir, las bases me dan la posibilidad de una investigación o puedo meter la investigación dentro del proyecto y que uno de los resultados, porque ustedes tienen que tener resultados. Los resultados que planteáis en el proyecto son, al finalizar el proyecto, se habrá presentado yo no sé si una investigación, porque la investigación es too much y te puede llevar, quizás, Jennifer, ¿por qué no apuntas primero a un diagnóstico previo, que es Sí, quizás más fácil y más fácil. fácil tener entre una o dos universidades? Y con el diagnóstico en la mano tú después puedes patear administraciones que te financien realmente la investigación, porque los diagnósticos se presentan. Tú puedes hacer una rueda de prensa, presentar el diagnóstico. Por lo tanto, en tu proyecto tú tendrás un resultado. Al finalizar el proyecto, se ha presentado el diagnóstico sobre mitos que, eh, mitos que perpetúan la discriminación en la gestión de la menstruación. ¿Sí? Ujú, sí. Mitos que perpetúan, ¿sí? El resultado 2, presentación del diagnóstico en rueda de prensa junto a 3 universidades que han colaborado. Ya tienes dos resultados y eso es potente, porque tú un diagnóstico de ese estilo lo puedes vender en todo Colombia, porque no va a ser diferente a lo que te encuentres en el resto. Y eso lo sabemos. ¿Sí? Los estudios, las investigaciones, las sistematizaciones en los proyectos son sumamente importantes porque te permiten trabajar 3 o 4 años por delante. Nosotros ahora vamos a hacer la sistematización de las jornadas de trata. Y yo sé, sabemos perfectamente que la sistematización de las jornadas de trata va a dar las jornadas del año 2025, porque no partes de cero, tú ya tienes un trabajo, digamos, ya tienes un resultado patente, concreto. Ya. Otro resultado puede ser, se ha llegado a un acuerdo con 2 centros educativos en los cuales se dará formación a lo largo de un año y creas los módulos de formación para los centros educativos. Porque para poder realmente sensibilizar, también hay que llegar a los centros educativos. Y los centros educativos, nosotros lo sabemos porque estamos llevando a los centros educativos de Mozambique, los centros educativos están dispuestos. Y en el centro educativo tú no separas a los niños con las niñas, tú das la clase a los niños y las niñas. Y primero se ríen y se miran y les da vergüenza, pero después aquellos que tienen una hermana ya lo conocen, aquellos que no lo tienen van a desmistificar. Mira, las mujeres menstruan mensualmente porque estamos ovulando y porque es la ley de la naturaleza y es así. Ustedes pierden semen cuando duermen y nadie se ríe por ello, ¿no? ¿Entiendes? Bueno, pues quiero decir que te preparas 2 módulos y los dais en una unidad educativa o en dos, en las que podáis llegar. Parte del proceso de sensibilización. Y después hacer grupos focales con las mujeres adultas, porque en las mujeres adultas, no tanto en las jovencitas, no lo sé, eso habría que investigarlo, pero en las mujeres adultas hay mucho mito sobre la menstruación. Nosotros nos quedamos asombradísimas en pleno siglo XXI de las respuestas que encontramos, brutales, incluso de comida, de cosas que no se pueden comer, Sí. pero fuerte, es fuerte, fuerte, fuerte para pensar que estamos en la sociedad en que estamos. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
No, eso es súper, muchas gracias por esa orientación. De hecho, mañana tengo una reunión con la Universidad del Valle, perdón, acá en Buenaventura, y precisamente pues quiero comentarles el proceso y que a ver si ellos se pueden vincular en estas actividades. Ujú, bien. Em, Hablando un poquito de la otra propuesta que hemos recibido también que tiene que ver con la integración, nosotros ahora estamos analizando en San Sebastián con un compañero que tenemos eh, que está haciendo sus prácticas en antropología, estamos de cara a la integración de las personas inmigrantes, estamos analizando los espacios de participación. Los espacios de participación que tenéis en vuestro municipio, en vuestra comunidad, son esenciales, pero hay que analizarlos. Esos espacios de participación queremos analizarlos con una encuesta que además ha hecho nuestro estudiante de prácticas y que muy buenamente le hemos pedido ayuda a Rita Bosao para que la pueda analizar o la pueda ver y a ver qué sesgos puede tener. Así que en estos días se la estará enviando para que le haga algún aporte. Fundamentalmente se trata de que si queremos integración, en primer lugar hay que dar ese espacio a las personas inmigrantes porque lo primero es intentar asegurarse la vivienda y un trabajo para poder salir adelante y los papeles. Son como puntos esenciales. Pero después algunas personas están en disponibilidad de participar en la comunidad, ¿no? Tanto sea en la escuela de los hijos o de las hijas, en espacios que haya con la administración. Ahora bien, ¿esos espacios son amigables? ¿Esos espacios están pensados con perspectiva de género? Aquí tenemos un ejemplo muy claro. ¿Cómo podríamos decir nosotras que un espacio de participación para personas inmigrantes está transversalizado por la perspectiva de género? ¿A alguien se le ocurre algo? Yo os presento las ideas. Cuando nos convocan a una reunión, las reuniones suelen ser entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. ¿Quién puede ir a esa reunión? Una persona que esté trabajando en una organización y que esté contratada. Porque una persona inmigrante que esté trabajando, que esté limpiando o que es imposible. Primer punto. Los horarios. Segundo punto. Las administraciones olvidan muy a menudo que las mujeres parimos niños y que no necesariamente tenemos redes o lugares donde dejarlos. Porque aquí la posibilidad de dejar a los niños es a partir de los 2 años. Antes era a partir de los 3, ahora es a partir de los 2, los podemos dejar en colegios como si fueran, digamos, el pre-educativo. Pero hasta los 2 años, si hay una pareja que trabaja y si no hay pareja, vamos a ir a la reunión con los niños, pero alguien ha pensado que igual para poder estar atentas a lo que se nos dice necesitaríamos que alguien se haga cargo de esos niños, porque si no vas a ir a la reunión y llora de aquí o le tienes que dar la teta o no sé qué, pues no vas a poder estar muy atenta a la reunión. El horario, importante. El poner medidas para que las mujeres puedan ir con sus hijos pequeños cuando los tienen. Son dos medidas que analizan la perspectiva de género de los espacios de participación si quieres que los espacios funcionen. Tercero, la lengua. Nosotros manejamos dos lenguas, euskera y castellano, pero entendemos que euskera mucha gente puede no entenderlo de momento y castellano en general puede ser un poco más fácil, pero aún así necesitaríamos quizás por lo menos el árabe, la traducción simultánea por el número importante de población que tenemos. Si no, no la puedes invitar a participar, ¿sí? Tiene que haber en las participaciones para la integración de las personas inmigrantes, tiene que haber procesos que lleven a esa persona a que se interese. Ahí tenemos 3 puntos para quizás plasmar en lo que sería un análisis de perspectiva de género si queremos que la participación realmente se haga permeable y llegue a las personas a las que queremos, que es participación de personas inmigrantes. ¿Cuáles son los medios que yo como administración, no ya como asociación, como administración yo pongo al servicio de? Y segundo, no se puede participar en lo que no interesa. Quiero decir, sí se puede participar, pero es más fácil si conseguimos que las personas sepan cuál es el interés
y a dónde llega esa participación. Si le vemos a la participación un, un objetivo de cambio, de mejora. Si yo estoy en una comisión, por ejemplo, en una comisión de salud de personas inmigrantes, y entonces, bueno, pues voy a llevar un tema. Oye, las personas inmigrantes en situación de calle tienen muy deteriorada la salud y no hay un espacio, que fue muy violento y muy brutal de las personas de calle en la pandemia, porque no se les podía atender ni localizable para la primera y la segunda vacuna, por ejemplo. Entonces, si yo sé que algo va a cambiar, pues posiblemente tenga más posibilidades de participar en esa comisión. Comisión de Igualdad. Hay una comisión de igualdad de inmigración. Quiero decir que se intenta que esa comisión esté formada por gente inmigrante. Primero voy a tener que tener mujeres que entiendan toda la concepción de igualdad, que tengan capacidad y liderazgo como para poder exponer una idea y argumentación para hablar. O sea, tengo que haber hecho un proceso o tenemos que haber generado procesos de formación y de acompañamiento para que todas podamos tener voz, es así como lo deberíamos llamar, para que todas podamos tener voz. Y segundo, tenemos que poder llevar puntos concretos. ¿Qué nos está pasando en tema de igualdad? Pues no lo sé. Por ejemplo, todavía tenemos matrimonios concertados de niñas muy jovencitas, con hombres muy mayores, y que además no tienen posibilidad de salir de sus casas ni acceso a aprender el idioma local, lo cual las deja muy fuera de foco, ¿no? Las deja muy aisladas. Pues necesitamos un protocolo de prevención de matrimonios tempranos. ¿Tenemos un protocolo de prevención de matrimonios tempranos en Euskadi? Se está gestando, pero llevamos años solicitándolo y todavía no está. ¿Sí? ¿Algún otro tema que nos importe en igualdad? Que habrá muchos. Yo solo he puesto uno sobre la mesa. Ustedes también tendrán otros. Por lo tanto, para la participación, recordar que yo siempre estoy hablando de lo mismo, que es un poco todo el trabajo en cuanto a mujer y a niños o niñas. Necesitamos trabajar, es muy importante en cualquier cosa que queráis hacer, trabajar los liderazgos inclusivos, porque tenemos que tener la posibilidad de que nuestras compañeras y nuestras hermanas puedan estar dialogando como dialogamos nosotras. No podemos dejar todo ni en manos de la administración pública ni en manos de la universidad, porque si no caeríamos en dos ámbitos totalmente elitistas, de lo cual hemos hablado antes, ¿no? Clase social y élite. O sea, nuestra función a nivel de trabajo social es procurar que nuestras hermanas estén en los espacios y estén formadas y con capacidad de diálogo, que lo tienen, solo que tenemos que poder procurar ese acompañamiento, esa mentoría. Por ejemplo, Jennifer, si ustedes quieren trabajar la gestión de la menstruación con todos los mitos, lo ideal sería buscar dos o tres lideresas que se animen a trabajar con las otras mujeres, a explicar, a dar las clases en las unidades educativas o incluso con la clase política dirigente sobre cuáles son esos mitos y cómo esos mitos les afectaron como mujeres adultas. Porque los mitos nos afectan cuando los mitos tienen que ver con esa concepción reduccionista, que puede ser en el caso de la gestión de la menstruación, sí nos afectan a nuestra vida. Nos han dado vergüenza, nos han impedido gestionar nuestras emociones, gestionar el propio ciclo, nos han impedido un montón de cuestiones. Por lo tanto, esa es la clave. No que Jennifer vaya a hablar a las unidades educativas, no, que consiga tres lideresas, que las forme, que les ayude en la palabra, en la metodología, y que sean esas mujeres, porque van a tener una captación de público muy superior a lo que podríamos tener nosotras. Esa es nuestra función. Bueno, yo creo que por hoy la clase ya va terminando. Aquí está alguien que te ha escrito, Jennifer, que me parece que tiene algo de información. Andrea, apuntemos, nosotros tenemos algunas investigaciones que hizo Lemacunde sobre menstruación. Lo vamos a intentar mandar. Y también quizás si encontráramos algún proyecto en temas de integración intercultural y de inmigración o algo así que sea una buena práctica, también la podemos enviar. ¿Sí? Vale, apuntamos, sí.
Apunta porque son tantas las cosas que tenemos. Nosotros la semana que viene empezamos porque llevamos ya un par de años con las matronas de un centro, de un ambulatorio, de un centro de salud, y les hemos, digamos, en cierta manera captado de forma voluntaria a que hagan formaciones en derechos sexuales y derechos reproductivos para las mujeres. Muy ¿Eh? bien. Sí, y está funcionando muy bien porque además ellas son muy boyúas, son muy suaves, a pesar de Bien. ser, bueno, son mujeres obviamente vascas y europeas, pero son muy cercanas, saben captar la atención de las mujeres, les escuchan, son muy cuidadosas, e incluso fijaros vosotras que partimos de estudiar y de analizar los métodos anticonceptivos e incluso la propia función que tiene, cómo es un útero, la función que tiene el útero, o sea, cuestiones tan elementales y tan básicas, os asombraríais del desconocimiento tan grande que existe sobre nuestros propios cuerpos por mujeres ya entradas en años, ¿eh? Lamentable, ahí está la desigualdad, ahí está la perspectiva de género, pero en los hombres también ha habido una desigualdad importante, porque no es que los hombres conozcan más sobre su propio sistema, tampoco han sido educados en ellos. Pues con esta clase terminamos la clase de hoy. Haré las devoluciones a quien haya podido gestionar el formulario y nos quedarían por ver otras transversales, que son la transversal de empoderamiento, la transversal de derechos humanos, la transversal de participación para la próxima clase y algo de Excel, algo de presupuestos o algunas pautas de cómo hacerlo, más algunos links que os queremos dar o búsqueda de financiaciones que podéis intentar. Eh, con esto terminaríamos este ciclo. Pensamos sacar algún otro ciclo ya mucho más específico para trabajar muy concretamente, o quizás la perspectiva, o quizás, no sé, pues los derechos humanos, o la incidencia política de cómo analizar los documentos. Ya os iremos comentando, manteneros un poco al tanto en las redes nuestras, seguirnos, y de mi parte es un placer. Muchísimas gracias. ¿El próximo día cuándo será? El próximo día es Es el el, 8. el El 8, 8. Perfecto. Muy el bien. martes el martes próximo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias de verdad, Patricia. Vaya muy bien, ser buenas y buenos y descansar. Adiós. Un Muchas beso, gracias. un Hasta abrazo. luego. Adiós.